Acuérdense que el trasfondo del libro a los Gálatas habla de vivir en Cristo, de que ya no estamos bajo la ley. Se habla de la ley, que hay solamente un evangelio. Estoy recordando solamente para no perdernos el énfasis que hacia los que se les envía esta carta. Los primeros destinatarios, los primeros que oyeron esta carta, la leyeron, ¿cierto? Estaban extraviados y estaban siendo persuadidos para vivir una vida bajo una ley. Y uno dice, bueno, pero igual estamos bajo la ley en un sentido amplio. O sea, la Biblia, su pensamiento también se traduce a una ley, sí, pero más que literal es vivir la ley en el Espíritu. Necesitamos, como muchas veces lo hemos ilustrado, andar con por decir, una libreta que cada vez que acción pecaminosa leer eso y en razón de cuando yo la leo decir, de veras que aquí dice que no, sino que en realidad acostumbrarnos a andar en la plena libertad en Cristo, de que cuando hay una pecaminosa que tomar, yo ya he tomado la decisión mucho antes, eso no me conviene. Daniel 5:21, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Aquí está hablando de Nabucodonosor, un líder de aquel tiempo, de Daniel, que quiso creer o creía que él tenía todo el dominio, todo el poder, y no es así. Por eso nosotros observamos que hoy a nivel mundial hay presidentes, ¿ya? Hay líderes que creen tener todo el poder. Oprimen al pueblo, matan, asesinan, están siempre en cosas ilícitas, pero Dios es por sobre ellos. Dios tiene el control. Dios pone esas personas, permite que estén ahí, pero Dios en un momento los va a sacar. Por eso dice, y que pone sobre él al que él le place. Eso es tener dominazo con el hombre, la mujer, el joven, cualquier ser humano, ya se va a referir a esto. Obviamente aquí en su contexto tiene que ver con los Gálatas que tenían que andar en espíritu y tener dominio propio, como así cada uno de los otros puntos anteriormente, que son las manifestaciones o las perfecciones del Espíritu Santo. Solamente así uno puede llegar. ¿Han escuchado la expresión, yo me conozco? ¿Han escuchado esa expresión o lo ha dicho usted? Creo que nos conocemos. En un grado nos conocemos, ¿ya? Y en lo negativo, creo que vamos a concordar, ni Satanás ni los demonios, no es su pariente, iba a decir suegra, pero no. Ya nos jugamos malas pasadas a nosotros mismos. Y cuando uno dice, yo me conozco, después vamos a ver las cosas comunes que también le suceden a los creyentes. Las comunes son, por ejemplo, solitos o solitas, ¿sí o no? Cuando hay una comida exquisita, asado, puré, no sé, lo que a usted un pedacito de pastel, yo me conozco, usted mismo. Eso es lo que estamos viendo, el dominio propio. ¿Cómo nos autodominamos? Y hay una final. Y hay un evento religioso de su iglesia, de un compartir, una cosa, no sé, el aniversario de su esposa, cualquier cosa como esa, ¿cierto? Y entre el partido, ¿qué hace usted? Se la va a ingeniar para ver el partido, para escucharlo. ¿Por qué? Porque por eso yo tengo que tener dominio sobre mí, porque yo vivo conmigo. Suena ilógico o irónico, pero yo vivo conmigo y si me conozco las debilidades, tengo que sobrepasar esa debilidad. Veré la forma de que después, diferido o todo, veré la final, el partido, etc.
zapatos en las redes sociales, ya no tanto como antes en las vitrinas, porque ahora viene el placer culposo a su teléfono y 2 por 1, a una promoción, a una, no sé. ¿Se resistiría un par de zapatos nuevos, chalas, de lo que sea? Muere poco menos. ¿Ya? Uno puede jugar a la pelota, puede los mismos los limpia, va a un evento, va a un bautizo, va no sé, a lo que sea, nueva. Ahora sí ya usted ya, ¿cómo va a estar en la prehistoria con un serrucho? Ahí, dele que dele. Bueno, ya sabemos que hay de esto otro, pero ahora hay inalámbrico, ahora hay un cortamadera que es láser, o si lo hubiese, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a invertir? ¿No se va a resistir? No, pero es que es para mejorar, sí. Pero ¿cuándo voy a lo que voy con estos ejemplos básicos? Porque uno muchas veces, cuando pierde el control de uno, el dominio propio, puede estar transgrediendo o afectando a su misma familia, en contraste con el dominio propio. Porque a veces no es el tiempo, porque cuando tenemos falta de dominio propio, todo lo justificamos. Como lo decía en la frase, en el dicho, es que yo me conozco. Cada vez que aparece algo, no, lo tengo que tener, es que yo me conozco. Aunque usted se conoce, domínese, domine la situación. No que eso lo domine a usted. Si hay una serie nueva, yo me conozco, si sale, por eso no quiero ver serie, porque si la empiezo a ver no voy a terminar. Me conozco. Domínese, dominemos las situaciones. Eso es lo genérico, eso es lo para no creyentes, creyentes. Pero las cosas más espirituales que tienen que concierne a la iglesia, a los que asisten a una iglesia, ¿ya? También existe algo que nos puede dominar o yo no domino y estoy falto de dominio propio. Ejemplo, tengo que leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Yo me conozco. Yo siempre fui malo para estudiar. No entiendo nada. No, yo nunca leo. No leía ni la historieta. ¿Y qué voy a leer ahora en esta iglesia hoy que le hacen énfasis a estudiar y a leer la Biblia? Nosotros siempre hay que leer, escuchar la Biblia. Entonces, cuando está este hecho del dominio propio, la flojera me domina por el hecho de que yo tengo que leer y estudiar o escucharla, o apartar el tiempo. ¿Cómo andamos con el tiempo de la oración? Sí, yo cuando voy en la micro voy llorando, cuando voy manejando voy llorando, cuando yo voy en el colectivo, en lo que sea, el medio de transporte, yo voy llorando. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Te apartas un tiempo a tu lugar en tu casa íntimo de calidad en cuanto a la oración? Sí, pero usted sabe que me cuesta levantarme, siempre ando justo, me faltan horas del día. Y todo esto en contraposición con el dominio propio. ¿Las situaciones usted lo dominan o usted domina la situación y usted se domina? ¿Dónde está nuestro dominio propio de mí? Porque yo me tengo que dominar. Y yo sé mis debilidades. Y usted, como decimos, usted se conoce. Los de mi derecha. Y ninguno de mi derecha, disculpen, pero un ejemplo nomás. Ninguno de aquí de mi derecha sabe la respuesta y los de la izquierda están soplando y diciendo la respuesta. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo está el dominio de su lengua? Dominio propio. Si a usted no le preguntan, usted tiene que esperar. Es que yo me la sabía. Sí, está bien. Dominio. Esto de refrenar ya mi lengua, refrenar mis ojos, dominarlo, cuidar mis oídos, dominio propio. Antes parábamos así las orejas, con lo que yo hago, ¿se entiende? ¿Cómo yo me voy dominando o esas situaciones me dominan? El cristiano tiene y tenemos que tener control sobre nosotros, dominio propio. No puede pasar los años y siempre con la misma excusa. Es que yo me conozco. Mire, pastor, yo no me comprometo porque, mire, yo me conozco.
Yo, ¿para qué leo? Mire, y ahí entra una sinceridad que para mí no me sirve para nada, ni para usted tampoco. Mire, la verdad, soy flojo para leer. ¿Y esa excusa para qué? Es que yo le estoy contando que no, domínese, usted se domina. Usted tiene que tener dominio sobre usted. Entonces, la templanza o el dominio propio tiene que ver con la capacidad de control personal. Esto es como una definición que podemos dar. Entonces, la templanza o el dominio propio tiene que ver con la capacidad del control o de control personal. El dominio propio es la expresión natural e imprescindible en la vida cristiana. Es una expresión natural, dice la definición. ¿Se entiende? De manera natural, usted se tiene que dominar. Y que yo no mando sus vidas. Usted tiene dominio. Y si usted ejercita el dominio propio, no me tiene que preguntar. Entonces llego y voy nomás. Ojo, no estoy en contra y nadie le va a decir que no hay una fiesta. El tema es, pregúntese, ¿qué fiesta? ¿En qué términos? Es que una fiesta familiar. ¿En qué términos? Solamente estoy haciendo ciertas ilustraciones y aplicaciones en nuestra vida. ¿Cómo debemos usar el criterio para el dominio propio? Cuando el texto habla de una abundancia de un buen comportamiento moral, es en todo lugar. No un comportamiento moral excelente cuando estamos aquí sentados o cuando estamos en las reuniones de hermanos o de la iglesia. No, en todo lugar, en todo ámbito. Porque cuando no nos ven, ahí pierdo el control y el dominio propio. No, en todo lugar, domínese, dominémonos. En algún momento de la historia de la iglesia, durante el segundo siglo, un grupo que se llamaban los ecratitas o encratitas, este fue un grupo, por decir una secta, que se fueron al extremo. Y ustedes con esto, y estos son hechos históricos, que ustedes si van a encontrar que hay religiones que se van al extremo de esto del dominio propio, pero no es dominio propio. Estar bajo otras condiciones. Entonces, les sigo leyendo. Entonces, estos ecratitas o encratitas, dice, enfatizaban en el ascetismo, que es eso, negación de placeres materiales o obtenerse de ciertas conductas, basado en lo que entendían por dominio propio. Estos se abstenían, entre otras cosas, de carne y vino e insistían en el celibato, celibato, dice, como manifestación del dominio propio. En algunos lugares aparecen ciertos iluminados que tuercen las escrituras y se van en otro y toman otra decisión por querer agradar a Dios, pero eso no es dominio propio. Eso es como una condición forzada que al final no es agradable a Dios. Entonces dan por sentado, como decía ahí, no comer carne, no tomar vino, no casarse. Ya sé que en su mente ya están pensando qué religiones son así. Donde los que lideran la iglesia no se pueden casar. Y las que sirven en la iglesia, como en el ámbito femenino, tampoco se pueden casar. ¿Por qué? Porque hay un dominio propio que no es dominio propio. Ejemplo, voy a recitar esta religión porque no creo que haya por aquí alguno. Del hinduismo o budismo, en cuanto a estos, los budistas, los hinduistas,
En la India, a través del hinduismo, surgieron, ¿cierto?, los ascetas y los anacoretas, y aquellos que dejaban el mundo material para buscar la explicación trascendental de la existencia a través de una contemplación. Este esquema puede ser probado en los testimonios de estos son dioses de aquel entonces ya, Siddhartha Gautama, en el 560 y 480 antes de Cristo. ¿Por qué estoy citando esto histórico solamente? Porque este grupo, ¿cierto?, de hinduistas buscaban la verdad absteniéndose, o la meditación, la contemplación, por decir así, como un pretexto de un dominio sobre ellos mismos, que al final buscaban una deidad absteniéndose de lo que era cotidiano para todos. Y aquí surge un personaje que yo creo que muchos lo han escuchado en cuanto a estas religiones, Brahma o Brahmana, que fue un precursor de los hinduistas. Indudablemente esto se influenciaría mucho en la espiritualidad por ejemplo, ellos colocaban énfasis en el ayuno, el luto, los ritos de iniciación. Todas estas cosas para estos hinduistas, para los budistas, es como tener dominio propio. Pero eso no es dominio propio. ¿Ya? Ello es meterse en una religión donde se le exige primeramente un rito inicial. Usted quiere pertenecer a esta iglesia, tiene que cortarse la barba. No, eso no, ¿para qué? No se corte la barba, recórtesela, no sé. El dominio propio no está impuesto por la iglesia como corporación. El dominio es algo que nosotros tenemos que practicar sabiendo y reconociendo que Cristo nos ha dado libertad. Entonces nosotros teniendo esa libertad, porque hemos sido libertados del pecado, yo sé dónde ir, qué hacer, qué hablar, qué escuchar, qué ver, qué tocar. Y ya, porque leyendo la palabra de Dios me va a decir eso sí, eso no. Y eso me lo va a decir en un sermón, en el leer, en todo orden de cosas. No tengo que estar consultando a alguien. Por eso a veces yo les digo, bueno, obviamente pueden consultar en un caso de una duda, pero resolvemos que Dios, a través de su Espíritu, nos da el poder del dominio propio. ¿Por qué? Por expresiones teológicas que ya lo hemos estudiado en la Biblia. Una, Dios nos ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora yo soy nuevo. Sí, usted es una nueva criatura, si usted es creyente. O si usted decide creer en Cristo, usted se arrepiente de sus pecados ahora, Dios a usted lo hace una nueva criatura con un envase viejo, la única diferencia. ¿Ya? Pero usted es nueva. Eso sí, créalo por fe, porque Dios lo ha hecho nuevo y lo regenera. Y el Espíritu Santo le da ese impulso, esa fuerza que antes no tenía. Y podría después decir, yo antes estaba en una fiesta de compañeros, de colegas, y si había una cerveza, yo no podía, ahora me puedo resistir, ahora puedo decir que no. Ahora puedo comer carne con agüita, con bebida, con lo que sea. Hoy no me hace mal, y antes decíamos que no hacía mal, y por eso tenía que tomar vino, o tenía que tomar esto. No, simplemente porque ahora yo tengo dominio propio. Yo ahora puedo decir y decidir, porque tengo dominio propio, a ciertas amistades decirle que no. Porque sé que ciertas amistades no comparten mi credo, mi fe, y me van a llevar por el otro lado. Del camino ancho que Dios me sacó, yo ya no quiero volver ese camino, por decirlo así. Déjenme mi angostito difícil y todo, pero por ahí voy. ¿Por qué? Porque tengo que practicar el dominio propio. Cuando digo practicar, es porque no es, yo me voy a proponer, fracasé, no se puede. No, usted
tiene que perseverar. Recién lo leímos. Tito 1:8. Tito 1:8. Recuérdense que estos son los requisitos para el apacentador. Pero este es para todo creyente. Tito 1:8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En el contexto inmediato de la carta, ¿cierto?, a Tito, el apacentador, los pastores, los ancianos, los obispos, ¿cierto?, tienen que ser dueños de sí mismo. O sea, tener autocontrol, dominarse. Yo he escuchado por ahí a ciertos pastores, ¿ya?, que a veces dicen, me dan ganas de pescar todas las ovejas. Voy a ser más suave que la expresión. Tomar una varilla y darle unos varillazos a cada oveja de mi iglesia porque me tienen hasta acá. Pero como ese pastor, ese predicador, ese obispo, anciano, apacentador, tiene que practicar el dominio propio, toma la varilla en su mente y la guarda. Dice, no, porque el primero que debiese azotar sería yo mismo, porque también soy oveja. Dominio propio. Imagínense un pastor sin dominio propio. Y de hecho yo creo que tienen que haber. No sé, yo no voy a... no sé eso. Pero se debe notar la falta de dominio. Es un requisito en cuanto a los predicadores, a los que están en el liderazgo. También lo vimos en el diaconado, dominarse. A veces uno sabe cosas, por decir, de buena fuente y quisiera decir, oh, que tú lo sabes. Es como tener una gran noticia que sea como una bomba. Dominio propio. Ejemplo de personajes bíblicos que usaron este dominio propio. Aquí un ejemplo bien básico, o sea, bien conocido, no que básico, conocido, de Daniel y sus amigos. Daniel 1, del 8 al 9. Los que ya terminaron de leer Daniel, porque había una tarea, ¿cierto? Otros están terminando de leer, pues supongo ya todos lo están leyendo, porque tienen dominio propio, ¿cierto? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando propuso en su corazón, ¿cierto?, porque primeramente está en el corazón, de no comer, de no contaminarse, no lo dominó la situación en la que estaba, porque la situación era bien fuerte contra él, porque estaba en una corte y si al rey le parecía esto, a ellos y a él lo iban a matar. Esto era una decisión entre la vida y la muerte. Y eso de proponerse en el corazón es dominarse a sí mismo. Él propuso en su corazón no contaminarse, no pecar, aunque eso le iba a costar la muerte. Ese es el punto, y este como un ejemplo, nuestro dominio propio. Por eso el dominio propio pasa por nosotros primero, por el corazón. Si usted no se lo propone, si usted no se convence o no se deja convencer por el Espíritu Santo en su corazón, ¿cómo va a hacer las cosas? Uno supone que siempre uno piensa las cosas antes de hacerlas. Usted llega y la hace. Pues si llega y hace las cosas, más falta de dominio propio podría tener. Porque a veces, imagínense, usando simplemente a veces la lógica,
Cuando hablamos de esto del dominio propio, cuando de abstenerse de ciertos lugares, como yo le decía, bueno, uno puede tener a lo mejor una tendencia en un hobby, de gustarle un deporte, lo uno y lo otro, pero no puede vivir para eso, tiene que dominarse, porque a lo mejor usted tiene responsabilidades. Tiene que dominarse, no que lo dominen las situaciones. Es cuando decimos, ¿usted puede visitar las redes sociales? Sí, pero si tiene, no sé, como 5 hijos y que tiene que hacerle comida, no puede estar con el teléfono ahí. Tiene que hacer algo porque eso le toca hacerlo a usted. Ahora, si usted es varón y tiene que trabajar y levantarse temprano en la mañana, no se puede trasnochar y amanecerse viendo una serie. Dominio propio. Otro personaje que yo lo considero, no sé si usted lo va a considerar, pero que le faltó dominio propio. Y vamos a entender por qué. Génesis 39 del 7 al 10. Génesis 39 del 7 al 10. Aconteció después de esto que la mujer... No, este no es el que estoy dudando, el otro, el que viene después, el ejemplo negativo. Este es José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José no pecó aquí. La influencia que tuvo ella, lo que la influenciaba, demuestra que José tuvo dominio propio. Por decirlo así, no había nadie. Ella se le insinuó, y no una ni dos. Y ustedes saben que en la parte sexual la cosa es difícil. Cualquiera puede decir, sí, a los hombres no todo el tiempo lo andan tentando, pero aquí hay un caso ilustrativo aquí hay un caso que demuestra que él fue tentado y que fue, y él dijo que no. Podemos decir que no. Aquí dice José que no, ¿por qué? Porque él era el siervo de la casa de su amo y tenía que serle fiel. Nosotros tenemos que serle fiel primeramente a nuestro amo, al Señor. Y por eso muchas veces tenemos que decir no. En el trabajo, en el coqueteo, con la secretaria, con alguien de su trabajo, un colega, ¿qué tiene que ser usted? Fiel a su esposa, a su esposo. Primeramente fiel al Señor. Dominio propio. Este es el ejemplo de Abraham. Yo le dije un ejemplo negativo. Sucumbió. Sé que ustedes podríamos decir, pero eso, había una tradición, sí. Pero por sobre la tradición, a Abraham le pesaba la palabra y una promesa que en él habría una descendencia y que él iba a tener un hijo con su esposa. Clarito. No así como esas salidas que tenemos nosotros, así como, no, si puede que Dios hágalo. No, aquí era literal lo que a Abraham se le había prometido. De ti, dice, de ti, y tu simiente haré. ¿Y cuál era? Su familia, su esposa. Entonces, él no se dominó en esta situación. Génesis 16, del 1 en adelante, Génesis 16, del 1 en adelante, versión NTV, dice, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva.
quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. ¿Por qué no dijo que no? Preguntas que no tienen respuesta aquí en el texto. Respuestas que nosotros los podemos imaginar, obviamente, cada uno se imagina, usa su imaginación y todo lo demás. Pero podemos añadir que le faltó dominio propio al decir, no, el Señor me dio una promesa. Dominio propio. Y si nos saltamos más, retrocedemos al principio, a Génesis 3, cuando está Adán ahí, con la Eva al lado, y la Eva comiéndose el fruto, que no era una manzana, era un fruto, no sabemos qué es lo que era. ¿Podía Abraham haber dicho no a Eva y no haber comido de eso? Y Adán ahí haberse dominado, porque a Adán se le había dado la instrucción. Estamos especulando. Y esto no es añadirle a la Biblia lo que nos dice, pero podríamos decir que le faltó dominio propio, porque en el caso de él no tenía malos ejemplos. Si a él no lo persuadió Satanás, fue a Eva. Pero sucumbió. Entonces, y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es tu culpa. ¿De quién es la culpa? Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Esto no es un juicio contra Abraham y Sarai, ¿cierto? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién no tuvo la culpa? ¿Quién tenía el derecho? ¿Quién tenía esto? ¿Sobre quién pesaba esto de la tradición y todo lo demás? Pero podemos argumentar y especular que Abraham puede haber dicho no. Y nos hubiésemos ahorrado varios problemas que hasta el día de hoy suceden, como la enemistad entre los egipcios, ¿cierto? O los que no son los árabes, el pueblo que sale en este caso, los primos de los israelitas. Y este texto reafirma que en cuanto al uso del dominio propio, no hay excusa. Romanos 6:14. Cuando usted no tiene Cristo, aunque no es una justificación, podría excusarse, aunque la excusa siempre es excusa. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ley. El pecado ya no nos gobierna. El pecado no nos tiene esclavizados. Las puertas de la cárcel del pecado se abrieron y usted está libre, está fuera, tiene libertad. Entonces ya no estamos no estamos sujetos a la ley. Por lo tanto, podemos tener dominio propio. ¿Se tiene que perseverar en eso? Sí, se tiene que perseverar, porque aunque somos nueva criatura, ya lo expliqué otras veces, esto hay que aprenderlo, esto hay que
buscarlo, ¿cierto? En el sentido de a poco y hasta hacer un hábito en muchas cosas y ir abandonando el pecado. Cuando nosotros cuando uno se empezó a dar cuenta de las groserías, ¿y qué tenía malo de la grosería? ¿Qué tenía de malo el doble sentido? No, porque es ofensa al prójimo, desagrada a Dios. ¿Cómo usted va a estar? Ah, ya. Entonces, dominio propio. Ya abandone las palabras maldicientes de su boca, dominio propio. Domínese, deje la queja. Usted puede dejar la queja, dominarse. Ya la queja no debe estar en usted, porque tenemos y sobre nosotros hay mejores promesas. Hay una promesa de vida eterna. ¿Qué mejor promesa de que usted va a estar en el cielo en un lugar mejor? ¿En serio? Sí, pues eso lo dice la Biblia. Algo mejor. Temporalmente en esta tierra vamos a pasar de todo, bueno y malo, con escasez, abundancia, pero esto va a pasar. Y va a haber un lugar excelente, un lugar mejor. Deuteronomio 15:6. Este es solamente un principio, vamos a extraer del dominio propio que tiene que ver con la administración del dinero, con los recursos. ¿Cuánto han escuchado esto? Yo me conozco. Yo ando con 10.000 pesos, me los gasto al tiro. No, yo la cartera no puedo tener una tarjeta porque me la gasto, me la cupo toda. No. O algunos he escuchado esto que me han dicho, no, mejor deposíteme, porque si ando con la plata en los dedos, se me va. ¿Cómo eso? No logro entenderlo, aunque lo entiendo. Pero se supone que los billetes no se salen, las monedas no se salen por sí solas. Pues usted los gasta porque no tiene dominio propio. Entonces, no, deposíteme. Ahí al menos en la cuenta ya cuesta ir al cajero. Entonces, dominio propio. Deuteronomio 15, verso 6 dice, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Aquí no estamos hablando de la prosperidad y que usted va a dominar el planeta y no se trata de eso. El principio es lo siguiente, que Dios a usted lo va a bendecir. ¿Ya? Y siempre Dios nos bendice. Pero habla este término de el pedir prestado, del endeudamiento, del pedir dinero y todo lo demás. Hay que tener control y dominio sobre las finanzas, porque si no, usted lo va a pasar mal. Y nos digan, no, pero es que si Dios proveerá. Sí, Dios provee, pero no de deudas. Si usted está endeudado, si usted tiene deudas que pueden ser impagables y todo lo demás, Dios no lo impulsó a hacer eso. Lo que pasa es que usted no tuvo dominio propio en el inicio de sus deudas, porque usted no confió en Dios. Porque a sus hijos nada le faltará. Y cuando digo que nada le faltará, no es lo que nosotros entendemos de faltarnos, ¿ya? Porque para lo que Dios es, no faltarnos es el sustento y el abrigo. Ah, pero es que yo quiero el último teléfono. No es eso. Hermanos, los que escuchamos en este momento, muchas veces no nos dominamos en cuanto a las finanzas. Usted pasa por una tienda, usted ve un aviso comercial, ¿cierto?, en su teléfono, en una aplicación. Promoción 2x1. Es que esto no se va a volver a repetir. Lo tengo que comprar. Obvio, el que vende tiene que persuadir para que usted compre. Domínese.
diga que no. Le llegan las super ofertas. Y ustedes saben que otra vez se lo he ilustrado. La super oferta dice que ahora las botas de agua, que ahora que viene el verano, están en oferta. Están a 1.000. Porque estaban a 20.000. Pero piense, ¿lo necesita ahora? No. Ahora vamos a pasar, gracias a Dios, a la primavera, nos viene el verano, ¿para qué quiere las botas ahora? Pero si están a 1.000, domínese. Porque puede que el otro año no la va a necesitar. Y así estoy haciendo ilustraciones tan básicas donde a veces no tenemos dominio sobre las finanzas. Compre una cosa, ni hablar de las otras cosas que ustedes saben que sirven para colgar toallas. Ahí está la trotadora, la bicicleta, esa cosa elíptica. Dominio propio. Si no se dominó primero para comer, ¿qué se va a dominar para hacer ejercicio? Y hablo también por mí, ¿ya? Para que no digan, ay, qué pastor también está gordo. No, dominio propio. ¿Sí o no? Domínese. Y en todo ámbito debemos dominarnos. Y tenemos cosas guardadas que llegue a su casa y haga este ejercicio y mire y observe que muchas de las cosas que usted tiene las compró por falta de dominio propio. O las recibió. Es que un día yo cuando voy con tal cosa y usted, y nunca lo va a hacer. Se compró una olla que hace, no esa, pero se compró una olla que hace todas las cosas. Y no ha leído ni siquiera las instrucciones. ¿Por qué? No se dominó. No tuvo dominio. Use su misma ollita de aluminio, no sé, la su ollita esa. Haga lo que hace siempre. Si, ¿para qué quiere la otra? Es que estaba en oferta. Es que si dominio. Esto es en parte a las finanzas. Porque es triste después cuando uno se entera que hay una necesidad económica. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este encadenamiento Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que tener la valentía, ¿cierto? Lo contrario sería, no, la cobardía. La fuerza, el ímpetu, ¿cierto? Para tener esa fortaleza de no acobardar, ¿ya? De poder, cuando dice, sino de poder, de amor y de dominio propio para decir no. Es que por compromiso, no, usted ya no tiene, usted no es un cobarde, usted no es una cobarde. Es que, ¿qué va a decir? Mire, lo que digan los demás es los demás, porque muchas veces somos probados. Y esto yo les digo a veces, tienen que forjar su carácter. Y todos los ejemplos están en Jesús. Jesús tuvo dominio propio en todo. Sus discípulos, ustedes saben, los que han leído el Evangelio, una falta de dominio propio, si no pregúntenle a Pedro. Ahí estaba el Pedro impetuoso, falta de dominio. Si Jesús caminó, venía sobre el agua, ¿cuál era el hecho de que él también tenía? Allá sale del bote y camina sobre el agua. ¿Por qué no se dominó y se quedó ahí? Bueno, no hubiésemos tenido la historia, pero dominio propio. ¿Cuántas veces nos falta, cuántas veces por falta de dominio propio cedemos ante muchas circunstancias que después se convierten en una verdadera pesadilla?
¿Cuántas veces, vuelvo a leerlo, cuántas veces por falta de dominio propio cedemos ante muchas circunstancias que después se convierten en una verdadera pesadilla? Una vez explicamos del pecado de la levadura que empieza con un poco. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado contamina todo. Cuando no tenemos dominio o falta de dominio propio, cedemos a circunstancias que inicialmente no son malas, inicialmente no son pecaminosas. Ejemplo, a cosas que en su principio no las paramos por falta de dominio propio. Usted llega a su trabajo, depende del trabajo, pero lo voy a hacer más extremo. En su trabajo usted no tiene para qué andar con corbata ni nada de eso, pero usted aparece y de repente le dicen por ahí, hoy que anda guapo hoy día, don no sé quién. A las tantas que le van a decir supuestamente un elogio, usted se va a creer. Y va a pasar a lo mejor a algo más. Dominio propio, domínese, si usted sabe lo que es. No compre esas cosas. A lo mejor usted como dama va a ser bien tratada, elogios, pero usted está casada. O usted no está casada, usted es una soltera en la iglesia, pero quien la anda seduciendo es un no creyente. Pero es que igual, no compre esas cosas, dominio propio. El Señor le tiene a alguien preparado. Es que mire, que se tarde o no se tarde, es responsabilidad de Dios. Dominio propio. Es que tanto insistió que yo le recibí todos sus elogios. Domínese, porque después las circunstancias, después pasa a ser una pesadilla. Usted después anda clamando a Dios para que lo libre de esa situación. Participar en fiestas o eventos que después de un rato se pierde la verdadera perspectiva. Dominio propio. Este es un ejemplo y una ilustración práctica para nosotros los creyentes. La Biblia dice que a nosotros por creer en Cristo no nos van a amar, porque así rechazaron a Cristo, así nos van a rechazar a nosotros. Ahora que ya estamos próximos a las festividades en septiembre, ¿cierto? Usted sabe que se va a encontrar con sus familiares, a lo mejor, solamente le estoy diciendo. Pero usted sabe que en su familia hay algunos que son dados al trago. Y usted va a querer ver y estar con sus familiares, que es legítimo. Pero el punto en cuanto al dominio propio, que usted se tiene que dominar. Porque hay otros momentos que yo recomiendo a veces que es mejor estar con su familia. Pero cuando hay un contexto de una fiesta, donde hay alcohol, palabra grosera, ¿qué hace usted ahí? Y no le estoy prohibiendo, pero después no se queje. Es que yo quería ver mi familia, está mi tío, que cuando yo era chiquitita o chiquitito, mi tío me quería mucho, pero mi tío se curó y me dijo que era un canuto, que era sinvergüenza, que era acá, gratuitamente se lo buscó. ¿Por qué no se dominó? ¿Por qué si sabe lo saludó antes que entraran ya en estado de ebriedad? Usted va, se junta, lo saluda y se va. Y se ahorra todos los problemas. Porque usted, como decíamos, usted y yo decimos, yo me conozco y también conoce a su familia, ¿o no? O si usted, es tan simple a veces observar, si hay alguien en una reunión, en un contexto de una festividad, y hay alguien que empieza a tomar copitas de más, o que ya si hay alcohol, existe la posibilidad de que alguien deje la embarrada.
Y usted va a decir, pero sabemos que siempre mi abuelito se cura. Yo sé, no, si mi tío, sí, no, si mi tía, sí, sí. Bueno, usted sabe ya. Y como sabe, domínese, porque lo más probable es que van a hablar mal de usted. No busque problemas gratuitamente. Cuando acepta un trabajo que no es no es de acuerdo a su capacidad, o un cargo, un oficio, o un privilegio en la iglesia, usted sabe, usted se conoce, domínese. Usted es el que toma decisiones, nadie debe tomar decisiones por usted. Si a usted no le gusta algo, y esto en todo orden de cosas, ya, diga antes que no. Porque a veces usted se mete en un trabajo, toma una responsabilidad, y después lo está dejando botado, no quiere ir, y se hace mala sangre y todo lo demás. Dominio propio. La Biblia dice, su sí sea sí, su no sea no. No haga cosas por no quedar mal, que la otra persona se va a sentir mal. Porque la otra persona inicialmente se puede sentir mal, pero usted se va a sentir más mal. Porque usted no se dominó. Dominémonos. Dominio propio. Cuando se compromete a servir, no se comprometa por quedar bien. Diga no simplemente. Es que admitía y que tenía que hacer el favor y después anda con la cara así de... No, nomás. Y por último, Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, mejor es ser paciente que poderoso. Y después dice, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Mire el cuadro comparativo. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Para aquel entonces conquistar una ciudad era poder, era riqueza, ¿cierto? O sea, eso era bueno. Imagínese usted apropiarse de toda una ciudad y que todos sean sus súbditos y que usted le tributen y que tenga el control, el dominio sobre una ciudad. Pero eso al lado del dominio propio, por eso más vale tener control propio. Es importante, hermanos, tenemos que dominarnos. Por decirlo así, domine al viejo hombre o a la vieja mujer que hay en usted. Usted tiene que dominarle, usted tiene las herramientas, tiene el Espíritu Santo, Yo a veces digo, hay lugares en los cuales yo me tengo que desplazar. ¿Ya? Supongamos que hay un ejemplo esto solamente. Hay una final de fútbol en una cancha que está a 5 cuadras de aquí. Para llegar allá, usted no va a levitar, pues tiene que usar sus piernas. Entonces, ¿cómo sus piernas le van a...? Usted no puede decir, mire, si suena por eso a veces hay cosas que son ilógicas, son absurdas. Usted no puede decir, yo estaba en la casa y las piernas me llevaron. No, en serio, si yo no quería, yo quería dominarme. No quería ir, porque si yo iba a ver la final, allá me iban a convidar una cerveza, me iba a curar y tal. No es el punto. ¿Cómo no va a tener usted la potestad, el dominio de decirle a sus piernas que no caminen? Si usted sabe cuándo camina, cuándo no camina, o no. Aunque es un ejemplo, usted puede dominarse. Nosotros tenemos que tener control sobre aquellos que decimos que nos conocemos. Usted sabe que en la panadería están en la exhibición todos los pasteles. ¿Qué pasa a veces? Aquí se suele mucho usar de ir a comprar pancito
en la panadería, la masandería, cuando está recién salido y sale ese olor. Cuando llega a la casa, llega con la mitad de los pancitos porque se comió algunos. Usted se conoce que cuando el pan está así, se va a comer un pan. ¿Qué tendría que hacer de manera lógica? Los que no les gusta el pan o comen otra cosa, ¿qué le van a decir? Anda a la hora que esté frío. Es que yo sé que a esa hora está caliente, pero cambia el horario, domínate. Y en esto, hermanos, los que escuchamos, podemos tener dominio. Dominio sobre el pecado, porque la carta a los Gálatas dice que ya no estamos bajo la ley. Ya no somos dominados por eso. Nosotros verdaderamente somos libres. Ya no tomamos, no porque nos hace mal, no porque voy a una iglesia, no, porque eso sé que Dios no quiere que me domine. Entonces, yo voy a hacer lo que Dios diga, porque yo ahora me puedo dominar, tengo control sobre mí, las situaciones no me dominan. Todos los días a nosotros nos puede estar en los medios influenciarnos. Con mi esposa conversábamos, ¿cómo esto de la publicidad usted ya va a ver las campanitas de Navidad? Es una influencia. No me va a decir que cuando empieza a ver eso, usted ya lo dominó la situación y ya va a estar adornando y poniendo un arbolito que faltan meses. Miren, todas estas cosas, piense, usted tiene el control en las cosas que usted vive en el día a día. Usted sabe lo que come, lo que lee, cuando lo lee, usted lo que ve, lo que toca. En cuanto a las relaciones, usted sabe a quiénes les conviene, con quiénes les conviene estar y con quiénes no. Si hay alguien que no le edifica en su vida, no lo tome en cuenta. Es que me insiste, es usted que va a darle cuentas a Dios, no la otra persona. La otra persona le dará cuentas, pero usted es responsable. Después no está la excusa. No, es que él me invitó. No, usted diga no. Si a nadie lo pueden secuestrar para pecar, usted y yo somos los que decidimos. Dominio propio. Póngase en pie para que oremos. Ya saben que aunque decía el texto decía templanza, tiene que ver con del dominio propio. Y las cosas del Señor que compete, que lo dije ahí, en la oración. A lo mejor usted ha perdido tiempo, no está orando como antes, o no está orando como nunca. Ore, hable con Dios, aparte ese tiempo, domínese. Porque a veces el Señor, para que nos dominemos, Él nos domina. Porque cuando muchas veces tenemos la excusa de decir no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para el Señor dice ya, y muchas veces nos aparta y nos envía una enfermedad en la cual vamos a estar por harto tiempo dedicándole tiempo a la oración. Y no por la iglesia después, sino por mi salud propia. Porque así es el Señor. Al que tiene por hijo, lo disciplina. Por eso, antes de eso, dominémonos. Pidámosle perdón al Señor, arrepintamos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque sé que usted nos ha dado poder, Señor, dominio propio. Solamente cuando dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Cuando nosotros dejamos nuestra carnalidad, nuestros deseos que se contradicen, Señor, con su Espíritu, el Espíritu nos lleva en libertad. Señor, ayúdenos, porque nos cuesta a todos, pero sí se puede, porque, Señor, no tenemos espíritu de cobardía, sino que debemos ser valientes en eso y de poder, para vencer, Señor, nuestra carnalidad, nuestro cuerpo. Ayúdenos, Señor. Señor, y bendigo a todos los que en este momento escuchan, para que también puedan practicar el dominio propio y decir muchas veces que no a los demás y a sus deseos, aunque muchas veces parecen inofensivos, pero a veces nos pueden traer consecuencias. Señor,
Gracias por recordarnos cada día y enseñarnos con su palabra. En el nombre de Jesús, amén.